Hola, en este video les voy a explicar qué son los contratos informáticos, cómo se clasifican y qué partes lo conforman. Para esto voy a empezar con la definición de contrato informático. Este dice que es un acuerdo bilateral en el cual el contratante adquiere del proveedor un bien y o servicio informático que es el hardware, parte física y el software, soporte lógico. Los contratos informáticos son aquellos que transmiten derechos de propiedad o de uso sobre bienes que realizan funciones de tratamiento automático de la información, como el equipo hardware o los programas software, o bien acuerdan la prestación de diversos servicios sobre dichos bienes de tipo informático. Los contratos informáticos se clasifican en su mayoría a actos de consumo. También pueden contratarse operaciones complejas de desarrollo de programas específicos o de integración de sistemas que requieren largas negociaciones y una fase precontractual elaborada. Contrato informático de hosting. Este tipo de contratos de carácter mercantil es aquel que se celebra entre la empresa de alojamiento de la página web y la empresa o particular propietaria de dicha página web. Contratos informáticos sobre el software. Se pueden definir el software como esos programas que cuando se conjugan con el sistema son capaces de procesar información al objeto de ejecutar o alcanzar una determinada función o resultado. Contratos informáticos de desarrollo de programas. Un programa de ordenador puede ser una obra creada por encargo donde el autor se compromete a entregar un software específico para una determinada aplicación. Podemos decir que el programa nace de la colaboración entre el proveedor y el cliente, ya que es una obra en la que participan tanto el usuario, en la fase de definición de las especificaciones externas, como empresas de servicios o trabajadores independientes. Contrato de mantenimiento informático. Se trata de uno de los contratos informáticos que más se desarrolla en la práctica. La paralización de una empresa por un defectuoso funcionamiento de su sistema informático produciría enormes pérdidas que, llegado el caso, podrían ser irreparables. Contrato de auditoría informática. Consiste en la revisión de la propia informática y de su entorno. La auditoría informática investiga las instalaciones y los sistemas de tratamiento de la información del empresario o profesional analizando las posibilidades de mejora, detectando fallos en los sistemas, corrigiendo duplicidades, etc. Los contratos tienen dos definiciones. El primero son contratos típicos. Son todos aquellos tipos de contratos que se encuentran regulados en una ley vigente. Los segundos son contratos atípicos. Son los que no se encuentran regulados por la ley, pero han nacido por una determinada necesidad humana o como consecuencia de algún invento o avance tecnológico. Las partes que componen al contrato son 1. Proveedores. Estos son encargados de la prestación de dar, hacer y fundamentalmente constituidos por los constructores, distribuidores y vendedores de equipos, así como los prestadores de servicios informáticos. Algunas de sus obligaciones son informar al acreedor acerca de los aspectos técnicos relativos a la contratación a realizar, aconsejar al usuario, es decir, indicarle cuál es la manera adecuada para satisfacer sus necesidades informáticas y de qué modo debe disponerse a su utilización. Los derechos del proveedor son requerir al usuario los datos o informaciones complementarias que pudieran haber sido omitidas por desconocimiento, inexperiencia o por considerarlas irrelevantes a los fines del negocio. Recibir el pago por la prestación realizada. 2. Usuario. Son aquellos que reciben la prestación de dar o hacer por parte de los proveedores y están constituidos por el sector público o privado en sus diferentes niveles. Entre sus principales obligaciones son informar al proveedor cuál es el objetivo que busca, así como la envergadura del sistema que desea contratar, del equipo que posee en ese momento, si es que lo hay, y finalmente del cuadro económico. También, pagar el precio determinado o determinable al proveedor por la prestación del servicio de mantenimiento. Los derechos del usuario son que en caso de que el proveedor ocasione que el usuario se vea comprometido en infracciones, el acreedor tiene el derecho a que el proveedor se haga cargo de cualquier gasto que le ocasione una defensa en juicio. También de recibir la prestación requerida siempre que esté dentro de los términos pactados.
El objeto de los contratos, según Rodríguez de Castro, señala que el objeto de los contratos informáticos recae sobre bienes tales como el ordenador, el sistema de telecomunicaciones o la creación, confección y desarrollo de programas, y de servicios como el uso de equipos, la explotación de programas, la consulta a base de datos o archivos, el mantenimiento, la auditoría y la financiación. Uno de los medios de extinción del contrato son la rescisión. La definición que se tiene de la rescisión es el acto, se requiere una sentencia judicial que deja sin efecto un contrato válido por causal existente al momento de su celebración. La causal siempre existió y estuvo en el momento de la celebración, solo que ésta no se conocía. El desistimiento de los contratos por vía electrónica son las consecuencias del ejercicio del derecho de desistimiento por la terminación del contrato con devolución de las prestaciones correspondientes. Para finalizar, debemos saber que los contratos informáticos, su principal objeto de los contratos es que debe recaer siempre sobre bienes y o servicios informáticos.